Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero traer las lecturas que hice durante el mes de junio. En esta oportunidad van a ser 5 libros en formato físico y 2 libros en formato digital. Para comenzar, tengo acá mi libreta de apuntes, les voy a comentar de Cuentos para las noches de invierno, de Guillermo Sotovía. Este libro de Editorial Duncan, con la cual hago colaboraciones, nos trae varios relatos. Lo tengo autografiado por el autor, al que conocí en la Feria del Libro. Les voy a contar un poquito de qué va cada uno de los relatos. Bueno, El último Pampa es una historia que le fue relatada al autor por su abuelo Modesto. En ella les comentaba que en su juventud había llegado al pueblo para aprender las tareas de la estancia donde trabajaban sus tíos. Quien le enseñó todas las tareas fue el capataz de la estancia, que se presentaba muy orgullosamente como el último Pampa puro. Y bueno, él lo que hizo fue enseñarle todas las historias y costumbres de su pueblo, que son las que están aquí relatadas. El segundo texto es el tercer escalón. Este realmente es muy interesante. Está ubicado en el año 1987, donde el protagonista, que se desempeñaba como periodista freelancer en Texas, Estados Unidos, quería hacer una investigación sobre la vida carcelaria. De una manera fortuita, el destino lo va a contactar con el director de una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos, y este le va a abrir la posibilidad de conocer el funcionamiento de la misma y poder entrevistar a un sentenciado a muerte y llegar a presenciar la ejecución. A partir de acá vamos a ver las entrevistas, tanto con el titular de la cárcel como con el condenado, el conocimiento de todo el procedimiento y la participación en la ejecución. La verdad que el texto nos va a llevar a la reflexión sobre la corrección o no de esta forma de impartir justicia. Después tenemos otro texto que se llama La casa abandonada, donde es una antigua casa en un pueblo que fue símbolo de la misma en su época como casa de té, y en un hecho confuso quedó totalmente abandonada y como en suspenso. Ahora, muchos años después, misteriosos hechos la vuelven otra vez al protagonismo. Bueno, después tenemos otro relato que se llama El regreso. Acá vamos a encontrar a dos protagonistas, un sobreviviente de la guerra de Malvinas inglés y uno argentino, que si bien nunca se conocieron personalmente y físicamente uno quedó mucho más entero que el otro, ambos al llegar a su tierra van a estar viviendo una realidad casi idéntica, que acá nos la van a ir contando. El siguiente relato se llama La visita y es un pariente moribundo, el terror al contagio que impide al protagonista ir a despedirse de su pariente y una inesperada visita que logrará conmocionarlo. A partir del sexto relato vamos a tener varias historias de El Loco Rigoberto, el personaje pintoresco característico de muchos pueblos. Y bueno, y acá en varios relatos nos va a ir contando anécdotas de cómo es su relación con los chicos del pueblo, por qué es tan querido, cómo este personaje relata historias de su infancia o de su otra vida en Europa, donde realmente no se sabe bien qué es verdad y qué no. La mayoría de la gente elige creerle, y la verdad que es un personaje hermoso para escuchar y conocer todas sus anécdotas. Después de las anécdotas de Rigoberto, nos vamos a encontrar con otro relato que es El viejo guerrero. Acá nos vamos a encontrar con un ex piloto de la guerra, que ya es anciano, y una sorpresa que le organizan entre su hijo y su nieto lo va a dejar realmente sin palabras. Muy emocionante. Y después tenemos otro relato que se llama Esa Navidad. Este es el relato de un soldado alemán que se enrola en el ejército para defender a su patria en 1914, y ahora, a sus 80 años, nos va a recordar el infierno que vivió y va a destacar un hecho increíble que vivió con motivo de estar en el frente durante una Navidad. La situación increíble que se vivió por ese motivo. Bueno, el siguiente libro entonces es Relato de una guerra no declarada, también de Editorial Duncan. Fíjense, también lo tengo autografiado con el autor, que es Guillermo Sotovía. Y este es un libro donde en una serie de relatos Guillermo incursiona en la historia de Argentina de los años 70, sin querer tomar partido ni nada. Lo que él está haciendo es darnos a conocer un poco la otra parte de la historia. De los años 70 todos tenemos muy fresco el tema de los militares, de todo el genocidio que generaron los militares, los desaparecidos. Pero hay otra parte de la historia que es anterior, que empezó antes, que es la de Montoneros, el ERP, la gran cantidad de muertos que se generaron, y sin querer
tomar partido por uno o por otro. Yo, desde mi punto de vista, entiendo que ambas partes estuvieron mal. Los militares, porque en vez de hacer desaparecer gente, deberían haber tomado prisioneros a quienes tenían que tomarlo, hacerles el juicio que correspondía y que tuvieran la pena que les hubiera correspondido. Y de parte de Montoneros y de parte de todo este movimiento revolucionario, también no había una justificación para cometer las atrocidades que cometieron y matar la cantidad de civiles que murieron, sin que hubiera un motivo realmente claro. Bueno, acá Guillermo nos va a ir tratando estos temas, viene de otro libro anterior que todavía no leí, y si bien él pretendía tener casi un año sabático dedicándose a presentar el libro que había hecho y a seguir comentando eso y descansar un poco, todos los comentarios y todo lo que le trajo aparejado la aparición de su primer libro, lo hicieron que inmediatamente empezara a trabajar en la formación de este nuevo libro. Acá vamos a tener también varias historias muy interesantes. La primera se llama Laurita, donde Guillermo nos cuenta cómo, bueno, ahí en ese libro justamente nos cuenta que uno de los motivos que lo llevó a empezar a escribirlo fue el contacto que tuvo con Lorenza Ferrari. Lorenza Ferrari es la madre de Laura Ferrari, que fue víctima de un atentado montonero, al que él nombra en su primer libro, y esto trajo aparejado que la madre se contactara con él para que le autografiara el libro, para comentarle, y de paso le empezó a contar varios datos que él desconocía del hecho. Laura era una chica que se dedicaba a estudiar, que no tenía ningún contacto con la política, justamente había ido a la Universidad de Belgrano porque le asustaba lo politizada que estaba la UBA, y en un atentado que ocurre en la Universidad de Belgrano con una bomba pierde su vida. También en este relato vamos a tener algo bastante conmovedor, que es el encuentro que tuvo Lorenza con Roberto Labraña, quien en su momento perteneció a Montoneros, y tuvieron un encuentro donde, bueno, él le pide disculpas y reconoce que él no participó nunca en los atentados, pero sí formó parte de la agrupación. Después vamos a tener otro relato que se llama Una puerta al monte, que son contados por Andrés Pal. Son sus vivencias como participante del denominado Operativo Independencia. Este operativo, que se desarrolló en el Monte Tucumano, fue la lucha contra la subversión, y Andrés, como soldado, le tocó participar de esto porque estaba haciendo la conscripción, es decir, el servicio militar obligatorio como era en esa época. Esta es una de las tantas guerras que ocurrieron en esa época, que no están reconocidas, que solamente se conocen a través de los que participaron o de los familiares de quienes estuvieron, y no hay mucha mayor información. Esto siempre fue ocultado y nunca se le dio realmente la visualización que corresponde a este tipo de situaciones. Después, otro de los relatos se llama Morir sin haber muerto. Es el relato del soldado Jorge Fernández, quien fue herido y salvó su vida de milagro. Siendo conscripto, le tocó participar en el copamiento montonero a la fábrica militar de Villa María en Córdoba. El autor nos va a contar cómo, gracias a esta charla, Jorge pudo desbloquear y empezar a recordar muchas situaciones que le habían ocurrido. Así también cómo esto le cambió su vida y cómo pasó 3 años internado en el hospital militar luego de haber salvado su vida. Después tenemos La emboscada que no fue. En este relato, Claudio Cataño nos relata cómo a sus 21 años se alegró de haber sido designado para viajar desde Córdoba al Monte Tucumano, de donde llegaban muchas versiones, pero él quería saber en primera persona qué era lo que estaba ocurriendo allí. Acá nos va a relatar todas las situaciones que vivió ahí, con la inconsciencia de su edad, pero que, vistas hoy, fueron terribles, y la supervivencia fue un milagro. Su intención es que esta parte de la historia salga a la luz. El siguiente relato se llama De pie. Son las historias del teniente Rodolfo Richter, quien de chico tuvo vocación por la milicia y le tocó participar en los combates de Tucumán, donde fue herido, comenzando otra historia de resiliencia y superación. El siguiente, Dios estuvo allí, es el relato de Alberto Cacabeni, quien cuenta cómo salvó su vida de milagro transitando por la vereda en el momento de un atentado. En este caso es el hecho de un civil que solamente por pasar caminando por la vereda en el momento que ocurría el atentado con una bomba, fue herido y salvó su vida de milagro. Bueno, y el relato se llama Mi papá, es muy interesante, tal vez los protagonistas son los más conocidos, y es el testimonio de Claudia Rucci, y nos va a traer los recuerdos que tiene del atentado que le causaron la muerte a su padre, José Ignacio Rucci. Bueno, finalmente el libro va a terminar con un poema y una reflexión final del autor, donde nos llama a dejar de lado el odio
y buscar la paz a través de la verdad completa, sin ocultar ni omitir nada. Así que realmente es un libro muy interesante. Guillermo es una persona realmente muy copada para charlar, tiene historias muy buenas. Me falta leer un libro todavía de él, pero sigo manteniendo contacto con él a través de WhatsApp y me hace llegar algunos textos y todo que está trabajando en este momento, y la verdad que es muy interesante. Bueno, vamos ahora con el siguiente libro, se llama La batalla de Enya. Este libro, que lo tengo también autografiado, es de otra book influencer que también colabora con Editorial Duncan, con la que me encontré en la Feria del Libro, y me lo entregó. Es una chica que se llama Ray Tarazona, de Venezuela. Y la verdad que me obsequió este libro, que es un poemario, no es lo que típicamente suelo leer, pero me gustó muchísimo y fue muy interesante. En este poemario vamos a conocer a Enya, que es la protagonista, que participa de todos los poemas y es la que nos va abriendo su corazón a través de estos poemas, y nos abre el alma y deja salir todo lo que siente luego de haber sufrido un desengaño amoroso de parte de una persona a la que ella les entregó en cuerpo y alma, y terminó descubriendo que había caído al vacío, ya que no existió protección ni contención del otro lado. La verdad que es muy movilizante, muy interesante, y se los recomiendo si les gustan los poemas. El siguiente libro que leí físico se llama Mystical. La autora es Jimena GR, así es como se presenta, también de Editorial Duncan. Y bueno, este libro cuenta de dos relatos. El primero se llama El secreto de los susurros del bosque, donde el protagonista es Arián y recibe el llamado del bosque para convertirse en guardián. Son libros más de fantasía. Una vez que obtenga los poderes para lograr salvar al bosque, deberá enfrentar sus propios miedos y oscuridad y seguir comprendiendo para encontrar el equilibrio. Una misión difícil y que requiere un sacrificio. El segundo texto se llama Cuando las hadas vienen por ti. En este caso no son las típicas hadas de los cuentos de Peter Pan, son personajes mucho más oscuros. Y acá nos encontramos en un pueblo que se llama Grayson, con un montón de mitos y leyendas que van pasando de generación en generación. Y son historias de terror donde el bosque oscuro que rodea al pueblo tiene la particularidad de que ha habido varias desapariciones de niños a lo largo de los años. Bueno, acá vamos a encontrar un grupo de amigos que descreen de las historias, quieren comprobar por ellos mismos qué es lo que pasa en el bosque, y bueno, en su primera incursión al bosque van a encontrar un libro con frases muy inquietantes sobre ese lugar. A partir de ese momento, algo comienza a despertarse en el bosque. Un día, uno de los cuatro amigos repentinamente va a desaparecer y solamente ellos van a recordar que existió. El resto del pueblo, para el resto del pueblo es como si nunca hubiera existido. Solo enfrentando el destino y sacrificándose lograrán volver a equilibrar las cosas y poder cerrar este ciclo. ¿Pero lograrán detenerlo? Invito a que lo lean y se enteren. El siguiente libro que leí se llama 60 comprimidos, también de Editorial Duncan. El autor es Roberto Spinelli. Y como nos cuenta acá en la contratapa, son 60 relatos cortos o microrelatos. El autor lo que nos recomienda es que deben tomarse a cualquier hora del día, durante o después de las comidas. La dosis recomendada es de un comprimido, o sea, un relato al día. En este sentido se recomienda no exceder la dosis, debido a que ello puede provocar una disminución de su eficacia. La verdad que es muy interesante la forma en que lo presenta, pero son 60 microrelatos que nos van a generar distintos estímulos, nos pueden provocar sonrisas involuntarias, fruncimiento de ceño, introspección, sorpresa. Son útiles para combatir el desgaste mental y el aburrimiento. En el prólogo está muy bien descrito de qué van los relatos, y hay una frase de Hemingway que está escrita en el prólogo que realmente es la que mejor describe este libro. La frase dice: si un escritor en prosa conoce suficientemente bien aquello sobre lo que escribe, puede silenciar cosas que conoce, y el lector, si el escritor escribe con suficiente verdad, tendrá de estas cosas una sensación tan fuerte como si el escritor las hubiera expresado. Esto, cuando lean el libro, se van a dar cuenta que es tal cual. Muchos microrelatos no dicen cosas, pero uno se las imagina y las ve como si realmente las estuviera leyendo. Un punto destacado de este libro también son las ilustraciones, que le pertenecen a Luciano Perona. Estas le terminan de dar el formato perfecto a cada uno de los textos. Así que también muy recomendado
para leer este libro. Bueno, y ahora les voy a comentar un poquito sobre los libros que leí en formato digital. Son dos libros. Uno es de una autora española que se llama Dolores Redondo, de la cual ya he leído varias historias, me gusta mucho, es muy interesante, escribe generalmente casos policiales, de suspenso. Y en este caso el libro se llama Las que no duermen, Nash. Pertenece a una saga, del cual este es el segundo libro, el tercero todavía no salió. Es la saga de Los Valles Tranquilos. Y acá la protagonista justamente se llama Nash, es su apodo, Nash Elizondo. Es una psicóloga que está documentando el origen de una leyenda sobre brujerías en una cima en un pueblo español. Pero bueno, al descender en la cima va a descubrir un cadáver que es mucho más reciente que las leyendas sobre las que ella está tratando de documentar. Aporta muchísimo a la lectura de este libro la aparición como coprotagonista de la inspectora Amaya Salazar, que para los que ya leyeron la trilogía del Baztán es la protagonista de esa trilogía, que es una inspectora muy particular y que acá va a ser un personaje secundario muy importante. Entre las dos van a formar una interesante dupla que posiblemente vamos a seguir viendo en futuros textos. El resto de los personajes que rodean a la doctora son muy entrañables, hacen muy llevadera y entretenida la lectura, llegando incluso a partes donde los personajes opinan sobre la escritura. Esto realmente es muy interesante, es muy divertido, como en varias partes del texto se la menciona a Dolores Redondo como alguien que ha visitado el pueblo, que la conocen, realmente describen y critican y opinan sobre la escritora. Bueno, el libro tiene mucho suspenso, tiene guiños a novelas anteriores, giros inesperados, y bueno, es una muy buena lectura de suspenso. La protagonista no solo intentará resolver el misterio en el que trabaja en este lugar, sino que va a ir descubriendo hechos que le harán investigar y conocer muchas cosas de su propio pasado. Otro punto importante y que hace bastante interesante el libro es que en pleno desarrollo se va a desatar la pandemia del COVID-19, así que ese tema también va a estar tratado en el libro. Bueno, y por último, leí La llamada de Siete Lagos. Bueno, en este caso La llamada de Siete Lagos es otra colaboración, pero que realicé con Pipbook y con Ediciones Frey. La autora se llama Julieta Carrizo, es un libro de terror y la verdad que me resultó muy, muy interesante. El libro comienza con historias que acontecieron en un poblado que se llama Siete Lagos, que se encuentra en Rusia, pero en épocas muy lejanas. Ahí nos van a ir contando, nos van interiorizando sobre la historia de este pueblo, que fue primero con unas tribus que ocuparon ese lugar, que venían expulsadas de su tierra, y luego vamos a ir viendo como que cada asentamiento que hubo ahí, algo ocurrió. Fueron diezmados por pestes, después más adelante se usó ese asentamiento para colocar una cárcel en medio de una guerra y llevar ahí a los prisioneros, y en forma repentina van a encontrar muertos tanto a los prisioneros como a los que custodiaban la cárcel. O sea, hay muchas historias así del pasado de este pueblo. Pero bueno, luego iremos a la actualidad. En el año 2012 se va a iniciar esta historia y vamos a conocer a Cheryl, que es una abogada en Norteamérica, que viene sufriendo noche tras noche una pesadilla recurrente que siempre termina con un niño que sale de las llamas de una casa que se está incendiando y que le dice: debes apresurarte, él te espera. Un día, cuando llega a su casa, Cheryl va a encontrar entre su correspondencia una carta en un sobre marrón que proviene de su padre, donde le dice que la está esperando y un mapa para encontrarlo. Y también el anillo que utilizaba. Pero hay una particularidad. El padre había fallecido hacía 7 años y fue enterrado con ese anillo. Bueno, tras pasar toda una noche en vela, la protagonista decide acudir al llamado para desvelar el misterio, y para eso irá acompañada a Rusia de su mejor amiga. Luego vamos a conocer a otra protagonista. En Rusia, en 1987, Alec, un niño que sufrió una tragedia familiar que lo marcará por el resto de su vida, y al que reencontraremos en 2012 como integrante de la milicia rusa y siendo designado como el responsable de seguridad de una especie de comisario en el pueblo de Siete Lagos. Va a ir a dirigirse a tomar su puesto en el pueblo, un pueblo muy tranquilo, donde aparentemente nunca pasa nada, y en su primera noche en el lugar, una muerte dudosa va a acontecer en el hotel del pueblo. Luego vamos a conocer a Hat, en Estados Unidos, un joven en conflictos con su familia, con deudas, temas de adicciones,
sufriendo muchas pesadillas y le va a ocurrir un hecho que realmente no sabemos si es real. Después vamos a conocer a Larissa, que en el año 2008 tiene un accidente en auto en Siete Lagos y cuando se recupera de ese accidente no va a tener ningún recuerdo de su vida anterior, se despierta en un hospital y decide quedarse en el pueblo dado que no recuerda nada de su pasado y lo único que conoce es ese lugar. Poco a poco todos estos protagonistas tan disímiles entre sí se irán relacionando y encontrando y empezaremos a entender los vínculos que existen entre ellos. Cheryl va a llegar a Siete Lagos junto con su amiga en busca de su padre fallecido o de entender por qué recibió esa carta. Muchos lugares del pueblo le empezarán a resultar conocidos porque eran los que pertenecían a sus pesadillas. Y también Ana, que su amiga, va a encontrar en el pueblo una mansión de cuya foto ella había visto en una galería de arte que estaba montando. Bueno, a partir de ahí, varios hechos, apariciones van a ir aumentando los interrogantes y iremos descubriendo cómo se vinculan todos estos personajes tan disímiles que por algo fueron elegidos para esta misión. Es una historia atrapante, oscura, con muchas situaciones límites y aterradoras y que al llegar al epílogo tendrá un giro totalmente inesperado que termina de darle sentido a todo. Así que bueno, estas fueron las lecturas del mes de junio, un mes bastante interesante. Espero que les hayan gustado, que me comenten, me dejen en los comentarios si conocían alguna y si no, que me digan qué les gustaría que reseñe, qué tipo de lecturas les gustan y así poco a poco las iremos presentando acá en este canal. Si llegaron hasta acá, por favor, suscríbanse al canal, que me ayuda un montón. Déjenme comentarios, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.